Hola, muy buena tarde para todos. Bienvenidos a este viernes, eh, última sesión del año de esta cohorte de psoriasis, de su cohorte de psoriasis. Es para nosotros un placer. Mi nombre es Helber Pardo, médico administrativo de la cohorte, y hoy vamos a tratar uno de los temas que quizás ha generado en nuestros pacientes bastantes inquietudes, y bastantes inquietudes basados desde la experiencia, desde lo que han tenido que vivir en algunas oportunidades con respecto a algún tipo de condicionamiento. Y esos condicionamientos son basados quizás en la patología, sí, en la enfermedad como tal, como cuando se presentan afectaciones articulares y los pacientes con artropatía psoriásica seguramente a esta hora pues dirán, sí, yo lo he padecido porque esto me limita quizás para hacer determinada actividad, eh, pero también nos permite ver las oportunidades, ¿no? Cómo yo afronto esa debilidad, ¿cierto? Y cómo la transformo para potenciar pues mis capacidades. Y creo que a esos retos es que nos enfrentamos en el día a día. Hoy nos acompaña nuevamente nuestra terapeuta ocupacional de la cohorte, Natalia Camargo, con un tema que es fundamental para desarrollar esas habilidades que tenemos como seres humanos, y es el equilibrio ocupacional, ¿sí? Eso que yo tengo eh, innato, ¿cierto? Pero que con el tiempo, desde que soy un niño, lo empiezo a fortalecer para llegar a potenciarlo en la adultez. Eh, pero se hace un poco quizás más difícil de adaptar o de potenciar esta habilidad cuando tengo una patología, cuando tengo una enfermedad. Es el caso quizás de algunos pacientes con psoriasis y específicamente cuando se tienen afectaciones de tipo articular, como los pacientes con artropatía psoriásica. Para ello, brevemente y antes de darle paso a nuestra terapeuta ocupacional, hoy les traigo una reflexión que me parece bastante interesante, y es de Marie Curie. Ella nos decía, en la vida no hay nada que temer, solo hay que comprender. La vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa y que esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Esta frase nos dice bastante y por eso la he querido traer el día de hoy para abrir esta sesión educativa, porque nos habla y más digamos que es interesante si hablamos del personaje que la dice, de Marie Curie. Marie Curie, para comentar así a grandes rasgos, ¿sí? Es una de las grandes científicas mujeres que ha dado este mundo, ¿sí? Ella era polaca, pero nacionalizada en Francia, que era para su momento pues extranjera, claramente, ¿no? En Francia, que eso ya le suponía pues de inicio un reto, ¿no? Pero adicionalmente era mujer en unos años difíciles, ¿sí? Estamos hablando de los primeros años del siglo XX, ¿sí? Unos años difíciles para una mujer que quería hacer ciencia, ¿sí? En un mundo netamente machista en su momento. ¿Sí? Pero adicionalmente ella demostró que no le quedaba nada grande y que ella podía estar al mismo nivel que los hombres científicos de esa época. ¿Y cómo lo demostró? Nada más y nada menos, ¿no? Que haciendo uno de los grandes descubrimientos del radio, que es un elemento químico, y generó pues una gran teoría de la radiactividad, ¿sí? Por ello pasa a ser una de las mujeres que gana uno de los Nobeles, ¿sí? Primero gana el Nobel de Física y luego gana el Nobel de Química, ¿sí? Es la única mujer que ha ganado dos Nobel en la vida, en este mundo, y eso pues obviamente hace que todo el mundo vea en ella a un ejemplo de superación, porque además, entre un Nobel y otro, pasó una circunstancia bastante difícil, y es que su esposo, que también era científico, Pierre Curie, pues fallece a causa de que lo atropella un automóvil,
y fallece. ¿Y qué pasa? Que en este periodo de tiempo donde se supone que ella tenía hijos, ¿no? Y que tenía que cuidarlos, ella afronta ese reto, ¿no? Y dice no, y en medio de ganarse el Nobel de Química, de Física, y en ganarse el Nobel de Química, ella afronta esta situación. Y aún así, al final, se gana el Nobel de Química. Eso nos habla de una mujer que persevera y que confía en sí misma y en sus capacidades. Y para el caso de nosotros, las grandes lecciones que nos deja esta mujer, es que no importa si se es extranjero, no importa si se es mujer en un mundo machista, no importa si se tiene algún tipo de dificultad, lo importante es confiar en uno mismo y sentir que cualquier cosa, por más difícil que se vea en la vida, se puede alcanzar. Desde que tengamos la voluntad de hacerlo, se puede alcanzar. Esa es la reflexión que les traigo el día de hoy. Así que, sin más preámbulos, abriendo de esta manera esta tarde, pues soleada aquí en Bogotá, no sé cómo estará en el resto del país, pero aquí en Bogotá está bastante soleada, pues le doy paso a mi compañera Natalia Camargo, terapeuta ocupacional de la cohorte, con este tema bastante interesante y que seguramente para cierre de este año y con propósito seguramente para el 2022, pues nos cae bastante bien. Así que Natalia, bienvenida a esta sesión educativa. Claro que sí, buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, doctor Helbert. Para mí es un gusto darles la bienvenida a esta su conferencia, como siempre esperando pues que nos apropiemos todos de todos estos temas que son importantes pues para nosotros. ¿Listo? Siempre bienvenidos. Acá estamos para escuchar cualquier duda. Importante, si de pronto surge alguna inquietud, pueden escribirla en el chat que está al lado derecho o en el celular donde está una burbujita. Ahí debe decir chat y ahí pueden escribir cualquier inquietud o nos avisan y nosotros podemos parar y los escuchamos. ¿Listo? Vamos a dar inicio a esta conferencia, pues que se denomina el manejo oportuno de hábitos en la cotidianidad de nosotros, pues como pacientes con psoriasis y con artritis psoriásica. Entonces, vamos a recordar inicialmente que la psoriasis es una patología de carácter autoinmune que tiene principalmente manejo, ¿verdad? Esta se caracteriza por picor o prurito en la piel, enrojecimiento, escamación, endurecimiento de la placa de la piel y también en términos de la artritis psoriásica, inflamación, dolor articular y también digamos que puede generar en sus estadios más avanzados de pronto deformidad en los deditos de las manos, de los pies y dolores acentuados en algunas articulaciones, ¿verdad? Estas patologías se pueden, digamos que se desarrollan por dos factores principales. Los primeros y en la mayoría de porcentaje es por factores genéticos, tiene una característica hereditaria que se traduce, digamos que en un cambio en los genes del ADN que genera un incremento en proteínas que inflaman. ¿Qué inflaman estas proteínas? La piel, como ustedes se dan cuenta cuando ven la plaquita de la psoriasis, hay engrosamiento de la piel y en las articulaciones los cambios se dan es con inflamación, sea en la rodilla, en el tobillo, en los dedos de las manos o de los pies. Entonces acá, digamos que esos son los marcadores de factores genéticos. Cuando hay factores ambientales o nos referimos a detonantes ambientales, es cuando se genera o se inicia o se detona la patología que ya estaba por traumas o por golpes, por el estrés, el manejo emocional que ya hemos aprendido con el psicólogo de la corte Fernando, que es un detonante importante para esta patología, el consumo de alcohol o cigarrillo y el consumo de algunos medicamentos que pueden hacer no tan buena interacción y nos pueden hacer pues justamente activar esta patología que estaba ahí, ¿cierto? Porque pues igual vamos a partir de que hay un factor genético como antecedente. Ahora, debemos tener en cuenta que como es una patología de manejo y de control, hay varias cosas, digamos que nosotros vamos a funcionar alrededor de tres cosas fundamentales, ¿listo? Entonces el primero es el control y los exámenes médicos, ¿cierto? Yo como persona tengo derecho a acceder a unos controles médicos, a que unos especialistas me vean,
que el dermatólogo, que el reumatólogo como la base de esa pirámide de personas que me tratan y nosotros como todo el resto de especialistas que apoyamos esos procesos, ¿cierto? También tengo derecho a que me den una serie de exámenes para poder saber cuál es el mejor tratamiento para mí y acorde a eso, pues poder darle manejo a mi enfermedad, ¿verdad? Entonces ahí tengo las dos iniciales, pero la tercera también es muy importante y es de esa la que vamos a hacer un poquito más de enfoque en este caso. Es la parte de autocuidado y estilos de vida. Es que yo hago, si yo tengo ese control, ¿cierto? Tengo el control médico, tengo mis especialistas, tengo mi tratamiento, el que es más acorde para mí, mis exámenes, y la otra parte entonces la pongo yo, ¿cierto? Porque si yo tengo de pronto los medicamentos pero decido no tomármelos, ahí qué pasa, ¿cierto? Es una triada de cosas que van a ayudar para que yo pueda manejar o para que la enfermedad pueda tener un manejo y un control. ¿Listo? Entonces vamos a enfocarnos un poquito más. Quiero saber y quiero que por favor las personas que quieran prendan sus micrófonos o escriban en el chat qué es para ustedes el autocuidado. Los quiero escuchar o quiero que por favor escriban. Como no veo el chat, agradezco si por favor me pueden leer las respuestas que pongan. Pero quiero saber para ustedes qué es el autocuidado. A ver, Nata, ¿quién se anima en la tarde de hoy a darnos su opinión? Creo que es bastante interesante porque el autocuidado, sin lugar a dudas, habla mucho de, de el valorar también la vida, ¿no? Del valorar lo que tenemos y cómo lo tenemos, cómo lo cuidamos. Entonces, creo que es importante escuchar hasta ahora de la tarde pues las opiniones de nuestros pacientes. No sé, a ver, ¿quién abre el micrófono? Nos pueden comentar, como nos dicen a través del chat, o también abrir el micrófono y pues contarnos qué piensan que es el autocuidado. Creo que acá en el chat nos dicen, ya puedo leer, listo. Evitar realizar actividades o cosas que perjudiquen mi salud. Claro que sí, eso es parte del autocuidado. Gracias, Mónica. Sí, muy bien. Eso es parte del autocuidado. Pensemos las dos palabras, ¿cierto? Auto y cuidado. Más o menos si las desglosáramos, ¿qué significaría o qué creen ustedes que haga parte o si de pronto sienten que hay algún tipo de actividad que pueda aportar a ese autocuidado? ¿Tienen alguna idea? Buenas tardes, Buenas tardes. mi nombre es Yasmina García. El autocuidado son todas las acciones positivas eh, que van en pro del bienestar de nuestra salud mental, física y emocional. Efectivamente, gracias Yasmina, sí señora, sí, perfecto. Estas son todas las acciones, todas las tareas diarias que realizamos y que nos pueden generar cambios o positivos o de pronto no tan positivos en nuestra salud. Luisa Sánchez nos dice, el autocuidado para mí es realizar acciones como una buena alimentación y ejercicio, entre otros, que beneficien nuestra salud. Listo, excelente. Entonces ahí me dijeron varias cosas importantes. Lo primero es que auto es lo que yo realizo, ¿cierto? Es decir, el responsable soy yo. La responsabilidad de lo que yo realizo es mía, ¿cierto? Y que obtengo yo con esas, bueno, que va direccionado por una serie de tareas y que en teoría lo que yo espero de hacer esas tareas es que se cuide mi salud mental, emocional, mi salud corporal y pues así obtener una mejor calidad de vida. ¿Listo? Entonces ahora vamos a ver un resultado, digamos que vamos a hablar un poco de lo que significa en teoría el autocuidado. Se los voy a leer. El autocuidado se refiere a las prácticas cotidianas y a las decisiones sobre ellas que realiza una persona, familia o grupo para cuidar de su salud. Estas prácticas son destrezas aprendidas a través de toda la vida, de uso continuo, que se emplean por libre decisión con el propósito de fortalecer, restablecer la salud y prevenir la enfermedad. Ellas responden a la capacidad de supervivencia y a las prácticas habituales de la cultura a la que se pertenece, ¿cierto? Entonces, para complementar un poco lo que nos decía Yasmina y lo que nos mencionaban en el chat,
tiene una característica y es que es cotidiano, ¿cierto? Requiere cierta repetición probablemente, no se establece de un día para otro, sino que viene dado por ciertas prácticas que yo he realizado durante toda mi vida que decido iniciar o que fueron enseñadas a mí por ser parte de una cultura, de una familia, ¿verdad? Entonces hay varias características importantes que digamos que van a generar en mí la percepción que yo tengo de cuidado propio y de cuidado de los demás, porque normalmente esto también se transmite a las siguientes generaciones. Si a mí me enseñaron eso justamente a cuidarme, no sé, en la alimentación, que esto me hace bien para comer, que esto de pronto no me genera tanto bienestar. Eso es lo que yo le voy a enseñar a mis hijos. Y ese se va convirtiendo en el hábito de las siguientes generaciones. ¿Listo? Entonces, son de esas cositas que es importante tener en cuenta. El autocuidado está marcado por estilos de vida. Estos estilos de vida son patrones de desempeño, saludables o no saludables, que se generan con hábitos y rutinas. Las rutinas, ¿qué son? Las rutinas son una serie de actividades, tareas, pautas que desarrollamos de forma cotidiana y de forma secuencial. Entonces todos tenemos más o menos establecidos, dependiendo de las ocupaciones, y hay digamos que unos factores externos, que yo me levanto a tal hora, después de levantarme voy y me cambio, me ducho, después de ducharme desayuno o no desayuno, entonces una cosa lo puedo hacer saludable, otra cosa no saludable, salgo a mi trabajo, unos se van en bus, otros se van en carro, toda la secuencia de actividades es mi rutina, ¿cierto? Y los hábitos son esas tareitas pequeñitas que conforman esa rutina. ¿Listo? Entonces, lo mismo, yo sé que después de almorzar, me tomo la siesta en algunas regiones, en otras sigo trabajando para por la noche descansar. Yo sé que normalmente yo llego a mi casa y lo primero que hago es cenar, o lo primero que hago es llegar a cocinar, ¿cierto? Son toda esa serie de actividades que pueden ser saludables o no saludables, ¿listo? ¿De qué depende que sean saludables o no? Entonces son patrones de conducta que están determinados por factores protectores o por factores de riesgo. ¿Qué pasa? Hay aspectos internos en la persona, ¿cierto? Hay, digamos, que yo, como les decía, puedo tener ciertas bases genéticas para desarrollar algunas enfermedades, como la diabetes, como la psoriasis, ¿cierto? Que tienen una serie de desencadenantes, ¿cierto? Entonces, eso es lo interno. Si yo vengo de pronto con ese tema, para mí o para mi organismo va a ser mucho más fácil desarrollar esas patologías. Sin embargo, hay otros aspectos que son los aspectos externos. Entonces, por ejemplo, si yo soy una persona que laboralmente tiene una serie de cargas importantes, trabaja bajo presión, trabaja bajo estrés, que mis horarios no son los mismos que los de la mayor parte de ocupaciones, es decir, de pronto tengo una ocupación como guarda de seguridad, como conductor, como enfermero o enfermera, que son ocupaciones que van a trasladar todos los hábitos en unos horarios distintos a los que las otras personas lo tienen en su mayoría, ¿cierto? Entonces, cuando yo hablo de pronto de estas ocupaciones, la hora del almuerzo, la hora de la comida y la hora del descanso no es la misma, ¿cierto? Todos estos factores externos de mi ocupación van a incidir también en, digamos que en mis aspectos y en que esos hábitos de los que hablamos sean positivos o no sean positivos, ¿verdad? Entonces, lo que para unas personas puede ser normal cenar a las 6 de la tarde, para otras cenar a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche no puede ser tan sencillo porque yo voy a estar despierta toda la noche. Entonces, mi consumo energético va a ser distinto, acorde a lo que yo necesite y a lo que mi ocupación me exija, ¿vale? Entonces, esos son como los determinantes y eso es lo que va a moldear también esos hábitos y que esos hábitos sean saludables o no tan saludables, ¿verdad? Y por último, esos hábitos pueden generar una capacidad, digamos, de dañar o generar beneficio. Entonces, si yo decido que claramente pues no puedo comer tan tarde, o digamos que tengo que comer tarde porque mi ocupación me exige estar alerta, despierta y activa a las 12 o a la 1 de la mañana, pero si yo de pronto lo que como me genera un insumo calórico muy grande, por ejemplo, no sé, algo frito
o algo muy lleno de masa, pues me va a dar exactamente la misma, ¿cierto? A que si yo de pronto consumo algo un poquito más saludable, con vegetales o con frutas que me den también buena energía para sobrellevar digamos que mi labor diaria y mi ocupación, pues eso me va a llevar a la salud. Entonces, volvemos. Hay un hábito que en ese caso sería de alimentación, pero ese hábito puede ser positivo o puede ponernos, digamos, como beneficio, o puede ser un riesgo para mi salud, de acuerdo a cómo yo lo vea y a cómo yo lo maneje. ¿Listo? Entonces, por eso es que también es algo que está a cargo de nuestra responsabilidad, pero también de nuestro conocimiento. Estos hábitos, como se dan cuenta en la pantallita, pueden generar o salud en nosotros o enfermedad. ¿Listo? Ahora, vamos a ahondar un poquito más en esos hábitos. Hay para la calidad de vida en general, no solo para la psoriasis, hay una serie de hábitos saludables y hábitos que no son saludables. ¿Listo? El hábito a la final es el mismo, ¿cierto? Entonces yo sé que yo me levanto y desayuno. Ahora, ¿qué es lo que lo hace saludable o no saludable? ¿Qué es lo que yo desayuno? ¿Verdad? Y a qué hora también lo hago, con qué, digamos, con qué frecuencia, con qué patrón lo hago, si lo hago a horas o si lo hago a deshoras. Todo eso hace que las características del hábito varíen. Entonces, en términos de la alimentación, gracias, pues nosotros tenemos a nuestra nutricionista Mónica Cervantes, que ella pues evidentemente les dice, bueno, yo les recomiendo coma esto, consuma esto, no consuma esto, porque esto nos va a favorecer el tema del manejo de la inflamación de la piel o de las articulaciones, y nos va a ayudar o no, ¿cierto? Y eso pues adicional a las patologías que tengamos de base. Si de pronto somos personas que están en algún grado de obesidad o somos personas que tienen hipertensión o diabetes, todo eso, las dislipidemias, eso va a afectar o va a incidir pues en esa calidad de la alimentación que yo necesito para mí, porque yo soy distinto a los demás. Yo no me puedo comparar con otra persona, ¿sí? Que lo que consume esta persona le haga bien o le haga mal, no necesariamente va a funcionar igual en mí, porque yo tengo unas características distintas, ¿cierto? Entonces, ahí vamos en el tema de los hábitos de alimentación, digamos que en términos de cantidades y digamos que cosas saludables o no, Mónica pues es la que conoce un poquito más del tema. Lo que sí es importante en términos de estos hábitos es, por ejemplo, tratar de comer a horas. Si bien no necesariamente tiene que ser a las mismas horas del resto del mundo, porque mi ocupación me exige otras cosas, sí tiene que ser a unas horas establecidas para que no me genere a mí otras patologías, como por ejemplo la gastritis. No es lo mismo que un día yo me levante, coja, desayune, pero al otro día sencillamente salí de la casa sin desayunar, al otro día desayuné 4 horas más tarde. Claramente mi organismo va a tener un resultado de ese hábito que puede beneficiarme o no, ¿cierto? Entonces, cuando yo estoy acostumbrada, yo cojo, me levanto, desayuno, y ustedes se dan cuenta que si de pronto ustedes están acostumbrados a desayunar todos los días y un día interrumpen por afán, porque no alcanzaron, porque no pudieron, no desayunaron, ese día su cuerpo le responde, ¿cómo? Mareándose, desmayándose. Yo personalmente soy de esas personas. Yo todos los días desayuno. Si yo no desayuno, para mí es terrible porque yo me desmayo, literal. O sea, yo en serio tengo mucho mareo. Entonces, el cuerpo va a responder a lo que le demos de forma saludable o no tan saludable. Listo, en cuanto a la alimentación. En cuanto al descanso. Y ahí también pues es muy importante hablar un poquito de los hábitos de sueño, ¿cierto? Hay personas que de pronto tenemos dos extremos, uno en exceso y otro en defecto. Entonces, cuando dormimos más de 8 o 10 horas, ¿qué va a pasar? Que ese equilibrio ocupacional del que hablamos al principio se puede ver un poquito alterado. ¿Por qué? Porque Ya, si yo divido el sí, día en ya, 24, disculpen, ahí estaban en la reunión. les agradezco por favor silenciar los micrófonos. Muchas gracias. Entonces, íbamos en el tema del descanso, ¿listo? Cuando yo descanso muchísimo más de lo habitual, digamos que en teoría serían más de 8 a 10 horas, va a haber un desequilibrio, ¿cierto? En lo que yo descanso con lo que yo hago. Entonces, digamos que puede ser también que
nos empecemos, por ejemplo, a engordar o a subir de peso, porque en sí nos podemos volver personas de pronto un poquito más sedentarias, ¿listo? Y de pronto si eso lo sumamos a que no hacemos ejercicio, a que de pronto no somos activos durante el Yo día, no sé eso por va qué a se oye tan desencadenar. pasito esto. Estoy en la reunión de la psoriasis. Les recomiendo por favor silenciar los micrófonos, muchas gracias. Listo. Entonces, esto falta, digamos, este exceso de descanso me puede generar ¿qué? Un mayor sedentarismo, y con el sedentarismo podemos de pronto Sí, me tender lo a va a tener que incrementar un poner. poco el tema del peso. ¿Listo? Adicional a eso, ya cuando nos falta, es decir, cuando tenemos la cantidad de descanso es menor a las 6 horas diarias, y digamos que hay personas que trabajan entre 8, 10, 12, 14 horas diarias, se va a ver un desequilibrio total, porque yo todo el tiempo estoy exigiéndome, gastando energía, sea sentado, sea de pie, sea cargando, sea levantando, sea barriendo, trapeando, haciendo mis ocupaciones diarias, y lo que yo estoy descansando es mínimo en relación a esa actividad que yo tuve. Entonces, esa energía que yo gasté, yo no la estoy recuperando. Yo vivo y vivo, vivo, vivo y vivo gastando. Entonces, al otro día, ¿qué va a pasar? Que si yo duermo mal o no dormí, puede ser por estrés o por exceso de ocupación, al otro día, ¿cómo me va a levantar? Me voy a levantar cansado, me voy a levantar de mal genio, y de pronto, si se vuelve una forma muy incidente, lo que va a pasar es que también nos puede alterar el tema de la piel, porque emocionalmente yo puedo empezar a generar unas respuestas de ansiedad, de estrés, que no me van a dejar dormir bien, y a la vez eso va a alterar ¿qué? Mi piel y mis articulaciones. Entonces todos somos un ciclo, ¿no? No dependemos de aquí o de allá, sino de muchas cosas. ¿Listo? Entonces, importante tener buenos hábitos de sueño, tratar de prepararnos para la actividad, tomar aire. Fernando les ha mandado muy buenos ejercicios de mantener la respiración. Ese tipo de ejercicios se pueden hacer en la noche. Tratar de no ver noticias negativas, es decir, pues mucho cuidado con las noticias de nuestro país, porque muchas veces, digamos que de forma no tan consciente, nos apropiamos de eso, y no, es que en el parque de allí pasó esto, atracaron a tal, entonces me va a dar cosa salir, y yo mañana quiero trotar allá, pero entonces ya no quiero porque sí, y eso, todo eso va a empezarnos a alterar, y crea en nuestro subconsciente una información de hay un riesgo y no lo quiero hacer y me tengo que cuidar y me voy a preocupar por hacerlo, ¿sí? Y eso puede hacer que no descansen bien o que no duerman bien. Entonces, todo eso hace parte de pronto de la higiene del sueño, que podemos ahondar con Fernando, el psicólogo, conmigo, y que nos ayuda a prepararnos un poco más para esa parte del equilibrio que es tan importante a nivel pues ocupacional, que es el descanso. ¿Listo? El siguiente hábito, que también es muy importante, es la actividad física. ¿Listo? La actividad física, digamos que a nivel muy general, pues también tenemos nuestra fisioterapeuta Mariluz Perdomo, que ya nos puede explicar un poquito más de esa importancia, y ayudar de pronto con mejores indicaciones. Es todo lo que nos ayuda a mejorar nuestro sistema cardiovascular de forma inicial, a mantener nuestros rangos articulares en el caso de las personas que tenemos el tema de la artritis psoriásica, ¿verdad? Y por lo tanto a desarrollarnos mejor en las actividades diarias. ¿Listo? No es lo mismo que si yo de pronto tengo muy débil mi sistema cardiopulmonar, y salgo a caminar una cuadra, y ya voy caminando una cuadra y estoy como no puedo más porque no he adaptado a mi cuerpo a esa carga cardiovascular. Es decir, de pronto mi nivel de sedentarismo es tan alto que yo no he exigido a mi cuerpo para que haga eso. ¿Listo? Y es importante en el sentido en que nos ayuda a contrarrestar y a darle como un freno a temas como la obesidad, y un manejo a todas estas patologías como las dislipidemias. Nos ayuda también de pronto a ayudar a derretir la grasita que hay en las arterias, a limpiar nuestro organismo. El ejercicio es excelente y tiene muchísimos beneficios. Claro, hay que tener en cuenta varias cosas. Muchos de nosotros de pronto tenemos dolores a nivel de la cadera, de las rodillas, de los pies.
y de pronto saltar, trotar, no es tan posible, no es tan sencillo como, ay, yo quiero, pero no siempre el dolor puede permitírmelo. Preguntemos, ¿qué otra forma de ejercicio puedo hacer yo? El más normal y de pronto de menos impacto es caminar. Si yo no me siento bien caminando fuera de mi casa, lo trato de hacer en casa. ¿Listo? Puedo hacer ejercicios con brazos, levanto mis brazos al frente, a los lados, arriba. Siempre es importante, digamos, que preguntar, bueno, más o menos cuántos días a la semana voy a hacer mi ejercicio, por qué lo hago, para qué me sirve. Eso es importante cada vez que ustedes les recomienden, bueno, tienes que hacer ejercicio. Bueno, ¿y qué me recomienda? ¿Listo? Ahora, los hábitos que no son tan saludables, nos vamos con la parte de el cigarrillo. Tenemos que tener en cuenta que el cigarrillo tiene uno de los componentes, el alquitrán, ¿cierto? Y el alquitrán lo que hace muchas veces es que va ajando un poquito más la piel, ¿cierto? Digamos que lo que hace es resecarla mucho más. Y si yo a eso le sumo, bájate. por favor, silenciamos los micrófonos, que se va muchas gracias. Que yo me vengo para acá. Deja de escuchar ahí. Yo escucho, yo no tengo problemas con el televisor. No, si no quiere verla, no la vea. Listo, entonces, Bájese. el tema del cigarrillo. El alquitrán lo que va a hacer es resecar un poquito más la piel y ajarla, ¿cierto? Y como tenemos de base, de predisposición, una psoriasis, que la psoriasis, digamos que se evidencia justamente en esa escamación de la piel, en esa resequedad constante, en esa caspita que se ve en la piel, y yo le sumo eso que me genera el cigarrillo, pues, ¿qué tan buenas posibilidades tiene mi piel de recuperarse? ¿Cierto? Entonces puede que a veces yo tenga el tratamiento, la mejor inyección, el biológico o la terapia de pronto de la cremita, pero si adicional a eso hay algo que yo estoy consumiendo y que me está haciendo daño y que no solamente daña mis pulmones, porque los vuelve también secos y duros, sino también mi piel, ¿será positivo o será negativo ese hábito? Y por el otro lado, está en el caso de la cerveza puntualmente, pues uno de los componentes que nos ha explicado Mónica que tiene, puede generar que la sensación de prurito o de picor aumente mucho más en la piel. Entonces, de pronto se han dado cuenta, no todos, pero hay muchas personas que se toman un sorbo de cerveza o una cerveza e inmediatamente o al otro día la piel o la casposidad, la escama empieza a aumentarse, aumentarse, aumentarse y no se vuelve tan fácil de controlar. Entonces ahí tenemos que empezar a asumir, bueno, si yo vi y yo me consumí esto y al otro día me pasa esto, ¿será que yo quiero volver a repetir ese episodio que tuve de picor y de enrojecimiento y de no soportarme la piel o la ropa? Pues creería yo que, digamos que todos trataremos de no sentir eso que nos genera como daño y dolor, ¿listo? Y por último, pero no menos importante, el manejo de las emociones. ¿Por qué? Porque este manejo emocional nos va a ayudar, digamos que a todo el resto de hábitos, ¿cierto? Entonces, cuando yo trato de ser consciente un poquito más de mis emociones, de cómo manejar ese estrés, de cómo manejar esa ansiedad. Hay muchas personas que de pronto ante la ansiedad respondemos comiendo más, ¿cierto? Y comemos, pero no nos hacemos conscientes de que eso no me hace bien ni para la psoriasis, ni para la rodillita que está inflamada por artritis psoriásica porque se va a cargar más, ni para de pronto si tengo algún antecedente de diabetes, eso no me va a generar ningún beneficio, pues entonces todo se va a volver un ciclo vicioso, entonces yo me estreso, como de pronto mucho, como mucho entonces subo de peso la rodilla se me sobrecarga y se me inflama, entonces, y después pues claramente moverme o tratar de caminar pues va a ser muy difícil y mi independencia, mi funcionalidad para hacer mis cosas solita se van o solitos se van a empezar a alterar, pues eso me va a chantar. Entonces, sí, todo se vuelve un ciclo en el que la idea es siempre salir, ¿listo? ¿Cómo salimos de ese ciclo? Con todas las recomendaciones de manejo emocional que nos ha dado Fernando. Y digamos que tratando digamos que de expresar las inconformidades, de no dormirnos con esos mal genios, con esas tensiones, de liberar esos sentimientos porque sabemos que nos va a generar daño a nivel, digamos, en general,
¿Listo? Entonces hay que tenerlo en cuenta. Eso es también parte de los hábitos, ese cuidado que yo tengo de mis emociones y de cómo las manejo. Sabemos que no es fácil, pero justamente pues también para eso estamos como equipo, ¿no? Para apoyarnos y para decir, no, mira, tratemos de hacer esto, si no podemos por acá, mira, hagamos esto, pero sí es importante que también pues sepan que cuentan con nosotros para eso, porque sabemos que manejarlas pues no es fácil. Ahora, ya sabemos cuáles son los hábitos y por qué su importancia muy a nivel general. Ahora, ¿cómo hago yo para adquirir algo que nunca jamás en mi vida he hecho, que de pronto en mi familia hacen, ¿cierto? Porque sabemos que los hábitos también tienen una base cultural y contextual, y pues que ahora esta serie de personas de la salud me está diciendo que yo tengo que modificar, ¿cierto? Si comer X cosa es tan rico y esta persona me está diciendo que no lo debo hacer porque es tan delicioso, pero es que a mí me cuesta, ¿cierto? Que yo lo vengo haciendo siempre. Pues bueno, vamos a dar unas estrategias para ver cómo hacer y cómo poderles colaborar en eso. ¿Listo? Entonces, ¿cómo vamos a hacer un hábito saludable? Lo primero es reconocer su importancia y por eso esta charla, ¿listo? Es para que reconozcamos qué es lo que es un hábito y por qué su importancia. Pero adicional a esto, siempre es importante preguntar, y yo siempre les digo a ustedes, yo te puedo decir a ti, haz ejercicio, ¿sí? Pero bueno, ¿y qué? ¿Yo por qué tengo que hacer ejercicio? ¿Qué hace el ejercicio en mí? ¿Qué es que yo estire este dedito y después lo estire un poquito más? ¿Para qué me va a servir a mí eso? ¿Sí? Tú me puedes mandar muchos ejercicios, pero si yo no sé por qué tengo que hacerlos, pues menos consciente me voy a hacer de que yo debo instaurarlos en mi vida diaria, ¿cierto? Entonces siempre traten de preguntar. Cuando yo tenga dudas, cuando no, mira, es que, no sé, comer esto te hace daño. ¿Y por qué? Luego, ¿esto qué genera en mí? Porque el frito va a dañarme y por qué me va a engordar. Pues yo sé que todo el mundo lo dice, pero ¿y qué se genera debido a eso? ¿Cierto? Siempre es importante cuestionarnos y cuestionarle al otro el porqué de las cosas cuando yo no sepa por qué es. Porque cuando yo sé que eso me va a hacer de pronto un poquito de daño y reconozco el cómo lo va a hacer, pues para mí va a ser mucho más fácil ser consciente de que hay algo que no está bien y que debo cambiar. ¿Listo? Importante que yo después de haber, digamos que hecho un cambio y haber adquirido alguna tarea nueva en mi vida, mire los cambios. ¿Cómo se miran los cambios de un hábito? En el tema de la alimentación, del ejercicio, por ejemplo, lo que yo les decía ahorita. Entonces yo salí y la primera semana solamente aguanté caminar una cuadra, pero fui tan fuerte y seguí haciéndolo diariamente que ya el cuerpo me dijo, no, Natalia, no camines una cuadra, tú ya puedes tolerar 2 y no te vas a cansar y no te vas a fatigar y fuiste respirando mejor y ya no es solamente 15 minutos, sino ahora es media hora. Esos son los resultados. Cuando tú vas al médico y te tomas un examen de triglicéridos, colesterol, azúcar y los niveles se empiezan a regular, esos son los resultados. ¿Listo? Entonces, siempre se pueden validar los cambios. Cuando nada más chévere que yo esté, no sé, comprándome una blusita y la blusita ya me empezó a quedar holgada. Pues claro, eso también es ver un cambio. Que en la correa ya no sea en el último puntico, sino en el penúltimo, eso es un cambio. Y por último, reconozco la importancia del hábito saludable. Cuando si tengo alguna duda después de haber hecho todo eso, busco información. Ahorita digamos que como herramienta es muy sencillo acceder al internet, ¿cierto? Yo puedo buscar el biológico que me mandaron y yo puedo leer que me genera estos beneficios o estas cosas que no son tan productivas. Y entonces si yo decido por eso ponérmelo o no ponérmelo, ¿será que está bien? ¿Será que no es importante de pronto revalidarlo? Por eso les digo, siempre, antes de llegar a este último punto, es mejor preguntar. Entonces, si a mí me dicen, no, miren, tienes que cambiarte de pronto de esto, bueno, ¿por qué? O sea, ¿qué es lo que pasa? Porque si de pronto yo decido no aplicarme mi nuevo medicamento, porque yo leí en internet que decía que esto me iba a generar tales, de pronto, riesgos, ¿cierto?
¿Será que es lo más adecuado dejarme llevar por algo que yo leí después de que de pronto los profesionales me hicieron exámenes, validaron, trataron de revisar qué era lo mejor para mí y fue lo que encontraron? Entonces, siempre que ustedes vayan a buscar algo en internet, primero, que sea de una fuente confiable. No Wikipedia, no cosas, no lo primero que me salga. Hay archivos, hay artículos. Es importante revisar por qué información yo me estoy guiando. Y si esa información es contraria a lo que a mí los profesionales me dijeron, en mi siguiente cita voy con esa información que yo encontré de una fuente fidedigna y pregunto. O sea, si para mí no es suficiente y yo quedé con esa duda, pregunto. ¿Listo? Pero siempre es importante antes de tomar cualquier decisión que tenga que ver con nuestra salud, tanto para adquirir como para desechar, es importante preguntar, digamos que a mi grupo, pues médico y clínico. ¿Listo? Ahora, la siguiente parte, después de que yo reconocí la importancia, me dijeron, es importante que usted haga esto por esto, es la programación, ¿listo? Es decir, que mentalmente haya una organización y yo empiece a establecer y a generar ese cambio positivo en mis hábitos. ¿Qué requiere siempre? Yo siempre les he dicho, empiecen de menos a más. Si ustedes, no sé, están acostumbrados a fumarse los 4 cigarrillos diarios y de un momento a otro lo suspenden, yo siento y yo creo que el cuerpo les va a pedir mucho más. Traten de si su reto, su meta, ya que vamos a empezar el siguiente año y aprovechando que estamos para adquirir metas y nuevos hábitos, es empezar a disminuirlo, suspender el cigarrillo, empiecen suspendiéndolo de a poco. ¿Listo? Ahora, si es para adquirir, ¿cierto? Porque así como yo desecho cosas que no son positivas, también la idea es empezar a adquirir. Entonces, si yo adquiero ahora el hábito del ejercicio diario, si yo empiezo y digo, no, entonces este lunes voy a empezar todos los días del lunes a viernes 1 hora diaria de caminata. ¿Qué puede pasar? Puede pasar que se adapten, que sería genial y muy bueno, pero también puede pasar que al día 3 el cuerpo de pronto le responde de una forma un poquito negativa, con algo de dolor y más de pronto si tenemos algún antecedente, y que les duela. Entonces, ¿qué es lo que hacemos los humanos normalmente? Me duele, lo abandono. Entonces, claro, pues para mí fue muy doloroso haber hecho ejercicio y como fue tan doloroso, pues yo lo voy a abandonar. Entonces, ahí está el primer punto, digamos, como la excusita inicial que me puede dar a mí la partida, pues, para abandonarlo. Pero no, yo lo que voy a hacer es trato de empezar de menos a más. Y yo sé que caminar 5 minutos, no, mentiras, 10 minutos a mí me va a costar y más todos los días, pues hombre, vamos a empezar solamente 3 veces por semana. Vamos a empezar con los 10 minutos. A los 8 días le voy a incrementar en tiempo. Entonces vamos con 15 minutos, lunes, miércoles, viernes, listo. Ahora, ¿qué tienen que tener en cuenta? Que deben tener opciones. Cuando yo soy una persona de pronto trabajadora y un poquito más activa, tengo que mirar cómo incluir eso dentro de mi rutina, ¿cierto? Y mirar si me queda más fácil en la mañana o en la tarde, ¿cierto? Si yo no pude en la mañana, pero yo ya tengo claro que ese es mi reto de esta semana y yo ya anoté en mi programador que sí o sí, voy a hacer ejercicio 2 o 3 veces por semana, pues entonces voy a tratar de hacerlo por la mañana. Les agradezco que por favor cierren los micrófonos. Gracias. Entonces, tratar de tener otras opciones para cumplir ese reto o ese hábito, pues que yo empezar a generar. ¿Listo? Si no es mañana, si es por la tarde, trato de sacar un tiempo. Entonces yo no sacaba a los perritos antes, sino los sacaban mis hijos. Bueno, hoy yo voy a hacer la tarea. Hoy yo me voy a ir y voy a sacar al perrito. ¿Listo? Y eso va a significar que voy a caminar a un ritmo promedio 10 minutos. ¿Listo? Ese también puede ser un cambio y puede ser la forma de empezar a adquirir esos nuevos hábitos. ¿Listo? Traten de anotarlos. Hay programadores. Ahorita ya van a salir la colección 2022. Entonces, esos programadores que son grandes, pónganse las metas semanales, las metas diarias. Hoy voy a comer mejor. Hoy no sé,
no sé, el frito va a ser menor, hoy solamente me voy a comer una harina, sí, ese tipo de cosas. Hoy voy a comer por tarde a las 6 de la tarde o a las 7 de la noche, por tarde, o sea, ese va a ser como mi máximo, de ahí voy a intentar no subir más y yo lo voy a chulear y ese va a ser visualmente mi regalo, ¿cierto? Que yo voy a tener un chulito en mi programador de esa tarea cumplida por mí y para mí. ¿Listo? Y por último, para generar un hábito se requiere repetición. ¿Listo? Eso no es de pronto tan sencillo como, no, es que yo lo hice hace una semana y esta semana no tengo chulitos en mi programador. ¿Por qué? No, es que llovió. Claro, claro, puede incidir que llueva para las personas que quieren hacer actividad física y puede incidir bastante. Entonces, si llueve, ¿qué es importante? Busquemos la forma de hacerlo en casa. ¿Sí? Entonces, tratemos de caminar en la casa. Tratemos de pronto de hacer el ejercicio de respiración, el estiramiento en casa. Busquemos otras formas de hacer las actividades, pero un poquito ya en otros espacios si definitivamente no se puede. Busquemos otras opciones. Es importante siempre lo que les decía, incluir estos hábitos ya en parte de la rutina, así como yo todos los días busco cepillarme los dientes porque si no se me caen o me baño, ¿cierto? Porque es que si no me lleno de bacterias y eso me puede enfermar, porque esa es la finalidad del baño. Así como yo tengo tan claras, así como yo como, porque es que si no como, pues ¿qué va a pasar? Pues que no voy a tener suficiente energía para afrontar el día a día. Eh, es importante incluir estas cosas porque estas cosas también hacen parte de ese autocuidado. ¿Listo? Entonces no es solamente cómo comer, sino cómo estoy comiendo, cómo estoy haciendo esa actividad. Eso también hay que valorarlo y hay que irlo modificando si no está siendo tan positivo para mí. Todo eso va a generar como una nueva conexión neuronal. Normalmente digamos que uno tiene entre las neuronas en el sistema nervioso como un patrón de conducta, ¿cierto? Entonces, primero me levanto, hago esto y esto. Cuando yo cambio mi rutina, y por eso es tan difícil cambiar y adquirir un hábito o dejar un hábito, eso va a generar unas nuevas conducciones neuronales, va a generar unos nuevos caminos y unas nuevas formas de hacer las actividades. Por eso requiere repetición, porque si yo no repito, no se va a generar esa nueva conexión neuronal, no se va a generar ese hábito. ¿Listo? Esto requiere de repetición y es una repetición constante. Yo les decía a unos pacientes, ojo, porque puede ser diciembre, y diciembre es un mes súper delicioso de reunirnos, de familia, pero no por ser diciembre debe ser un mes en el que yo me descuide, no tanto, ¿listo? En el que yo de pronto me permita caer en el exceso, entendiendo esto como, no, pues qué rico y es solo por este mes. Porque pues este mes puede generar un año de trabajo, ¿cierto? Yo trabajo todo el año por bajar los 5 kilos que subí en diciembre, pero llego a diciembre, bajé mis 5 kilos y vuelvo en un mes o en 20 días a subir esos 5 kilos. Entonces, durante un año no estuve en realidad haciendo un proceso muy grande en el sentido en el que va a devolverse, ¿cierto? Por eso esto tiene que ser repetitivo. ¿Listo? Por eso es también evaluarnos, ¿cierto? Es decir, bueno, ¿esto qué es lo más importante para mí? ¿Qué es lo que ahorita necesita mi cuerpo? ¿Qué me está exigiendo mi cuerpo en relación a lo que pues yo quiero, ¿cierto? O lo que el ambiente también me genera, porque no es sencillo. No es sencillo que todos los vecinos o todos los compañeros de trabajo estén comiéndose el buñuelito y yo diga, no, gracias. No, no es sencillo. Pero por eso es la importancia de que ustedes reconozcan y de que conozcan la importancia de esto. Ay, él ¿Listo? también se mató. ¿Qué es también Muchas importante? gracias, La la pistola constancia. aquí, Hay que ¿no? ser constantes, ¿listo? En el tiempo y hay que mantenerse en el tiempo. Entonces, ahora les voy a enseñar el ciclo del hábito. ¿Qué es la señal? La señal o el recordatorio, pues, para que esa actividad o ese hábito ingrese en mi día a día. ¿Listo? ¿Cuál es la señal? La señal es que mes a mes o cada 3 meses mi psicólogo me dice que me cuiden mis emociones, mi nutricionista en la alimentación,
mi terapeuta física que haga actividad física porque lo necesito y mi cuerpo me lo exige, y mi terapeuta ocupacional que me recuerda todas las anteriores. Esas son las señales de que yo debo incluirlo en mi rutina. ¿Cuál es otra señal? Que mis triglicéridos están al doble de lo que normalmente estaban. Eso es una señal. ¿Y qué señal tan importante de que debo hacer un cambio y de que debo incluir un hábito positivo y de que debo sacar uno negativo, ¿cierto? Esa es la señal. ¿Cuál es la rutina? Pues que yo lo ingrese, de que yo día a día esté repitiendo lo que se vuelva parte de la secuencia, que yo sí o sí salgo a trotar, sí o sí camino, sí o sí, si ya soy consciente de que si ya me comí una harina ahorita, pues ya no me la como en tal hora, ¿listo? Sí o sí voy a comer máximo a las 7 de la noche, ¿listo? Sí o sí voy a intentar dormir, voy a apagar mi televisor, eso hace parte de esa rutina, ¿listo? Y la recompensa, volvemos con lo que yo les decía, recompensa pues finalmente no les puedo decir a ustedes, no, pues como estuvieron tan bien y bajaron 3 kilos, entonces van y se van a comer un buñuelito o van y se comen un perrito, una hamburguesa, no es esa la recompensa. Lo que yo les decía, la recompensa siempre es un poquito más de adentro y no se ve es porque el cambio está en el organismo. ¿Cuándo se ve la recompensa? Cuando ustedes se toman unos exámenes de sangre, cuando ustedes van a una báscula, cuando ustedes, el pantalón les empezó a quedar grandecito, cuando ustedes se pudieron poner esa blusita que ya no se ponían hace años o hace meses porque se habían subido de peso, cuando a ustedes les bajó el dolor de rodilla y la inflamación, no necesariamente por el manejo que en los otros tratantes, sino porque yo también me propuse hacer mi ejercicio para que eso cambiara un poco, ¿verdad? Esa es la recompensa. ¿De qué depende que ese hábito se genere? De dos cosas principales en lo personal, del amor propio y de la voluntad. ¿Listo? Cuando yo me amo y soy consciente y sé el por qué y me explican el por qué, pues yo sé que debo cambiar algo, que debo dejar algo o que debo añadir algo que genere más salud en mí. Y para eso se necesita voluntad, porque no es sencillo. ¿Listo? Pero no es imposible. Y digamos que por eso estamos acá justamente también, para repetirles, para explicarles, para estar con ustedes en ese proceso, en ese paso a paso, pero requiere inicialmente de nuestra voluntad. ¿Listo? Por último, les quería compartir esta frase que va pues muy en torno a lo que les decía del autocuidado y del amor propio. Quererte no es solo aceptarte tal y como eres o aceptarte como eres, sino también es construirte como quieres. ¿Listo? Ténganlo en presente, guárdenlo en su cabecita y quisiera saber si tienen de pronto alguna inquietud o pregunta al respecto. Muchas gracias.